Buenas noches, Víctor. Bienvenido. En entrevista anterior conversamos sobre la informalidad. En esta oportunidad me gustaría que nos expliques sobre el comercio ambulatorio. ¿Qué es el comercio ambulatorio? El comercio ambulatorio es una actividad informal, es una de las actividades informales. Hay varias, el transporte también es una actividad informal. Es ambulante aquel que deambula de un lugar a otro para vender sus bienes o servicios. Pero aquí hay que precisar que esto de ambular ya no ocurre casi en estos comerciantes, ya que se han establecido en un lugar permanente, ¿no? Podríamos decir que se han apropiado de ese espacio para negociar sus bienes y servicios. Y en el caso de Lambayeque, ¿cómo y cuándo se inicia? En el caso de Lambayeque, te preciso, es a fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVIII, donde por necesidad para la producción agrícola en el actual distrito de Saña, este lugar era uno de los centros de producción más grandes del país, se empieza a traer gente de otros continentes como del África. Se traen muchos negros del África para que trabajen estas actividades y muchas mujeres trabajan en las viviendas de las familias, y es aquí donde utilizan algunos insumos de la familia y empiezan a procesar productos como humitas, tamales, también algunos dulces que ellos sabían preparar, y los comienzan a expender en la vía pública de este lugar. Posteriormente vienen a Chiclayo y luego procesan en mayor cantidad, en mayor volumen, y empiezan a venderlos en las ferias religiosas, en lo que nosotros conocemos como toldos. Y esta evolución pues la hemos ido viendo en el tiempo hasta nuestros días, donde vemos que se ubican en el interior de los mercados, en los exteriores, en las principales calles de la ciudad, e incluso en las calles y avenidas de los pueblos jóvenes y en las zonas rurales también. Bien, y en el departamento de Lambayeque hemos podido apreciar muchos ambulantes. ¿Cuál es la razón? Resulta que Lambayeque es un lugar muy atractivo para el trabajo, para el empleo. Lambayeque ha sido una ciudad que en población ha ido evolucionando de manera muy rápida, muy veloz. Del año 40 al año 2016, esta población se ha multiplicado por 6 aproximadamente. Es decir, es un lugar muy atractivo. Es el segundo departamento más pequeño del país, pero es el segundo más densamente poblado también. Otra razón que yo te podría dar para poder responder tu pregunta es que Lambayeque económicamente es una ciudad muy dinámica. Su PBI ha crecido en los últimos 25 años, al igual que la economía del país. Aquí te muestro hasta el año 2015, 16, y vemos cómo ha ido este PBI, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Significa de que la producción ha ido en aumento. Y si la producción ha ido en aumento, quiere decir que ha habido la razón de contratar más personas. Hay más dinero en la economía, entonces hay más oportunidades de negociar. También Lambayeque, según el ranking regional de competitividad, ocupa el 8º lugar. Significa que es una economía donde hay que estar. Mi preocupación aquí en el ranking es de que me parece que aún falta, ¿no?, dinamizar algunos indicadores para que su nivel de competitividad crezca. Otro dato yo también te puedo dar es sobre la PEA. La PEA de Lambayeque está conformada al año 2016, tenía más de 650.000 personas en capacidad de trabajar, es decir, personas mayores de 14 años, hombres y mujeres. Pero esta estructura que ustedes ven ahí está dividida está compuesto en varios sectores, ¿no? Y vemos que hay gente que trabaja en el sector público, en el sector privado, de manera independiente, y trabajadoras del hogar. El dato que quiero resaltar aquí es que de cada 100 trabajadores de la PEA,
24 solamente tienen un empleo formal. Es decir, de cada 176 son informales. Entonces, muchos de esos 76 seguro que están en el comercio ambulatorio. ¿Y tienes algunas estadísticas sobre el comercio ambulatorio en Lambayeque? Te voy a dar algunas estadísticas a nivel de país y también a nivel de Lambayeque. Y esta información la obtuve como fuente el INEI, que es la que publicó estos resultados, pero quien dio la información es el Registro Nacional de Municipalidades. Yo asumo de que esto es una información poco creíble, debido a que en el año 2007 nos dice que en el Perú habían 175.000 ambulantes aproximadamente, y en el 2015 algo de 150.000, es decir, descendió el comercio ambulatorio. A vista, solamente observando, nos damos cuenta que el comercio ambulatorio se ha expandido por más lugares. Y en el caso de Lambayeque nos dice de que en el 2007 habían 8.557 ambulantes y en el 2015 8.558. Es decir, que en un periodo de 8 años se incrementaron 200 ambulantes. Es una cifra poco creíble. Cuando he asistido a las municipalidades de la región para recoger esta información, no la tenían. Decían que no tenían ellos una data de este tipo. Entonces, realicé una investigación en el 2016 y estos fueron los resultados. En Lambayeque, junto a un equipo de 25 estudiantes de la Universidad Señor de Zipán, estudiamos este fenómeno social y encontramos de que en toda la región, tanto en la zona urbana como rural, encontramos aproximadamente 20.000 ambulantes. Exactamente le doy la cifra: 19.560 ambulantes. Si hablamos de unidades económicas o de puestos de ambulantes, eran aproximadamente 15.500. Lo que ocurre es que el ambulante no trabaja solo en algunos casos. 26% de los ambulantes trabaja acompañado mínimo de una persona. Y eso nos lleva a la sumatoria de 29.000 personas aproximadamente en la región Lambayeque. ¿Cuáles son las características que presenta el comercio ambulatorio en Lambayeque? Características. Te voy a proporcionar algunas de ellas. En el estudio encontramos que había gente profesional, estudiantes universitarios, jóvenes, niños, ancianos trabajando en esta actividad. Lo que te podría decir como característica es de que se encuentra concentrada en la provincia de Chiclayo. En la provincia de Chiclayo se concentra el 84% del comercio ambulatorio. En Leonardo Ortiz, el 13% aproximadamente, y en Ferreñafe un reducido 3.5%, y está principalmente en la ciudad de Ferreñafe. Otra característica que te podría proporcionar es dónde se concentra el comercio ambulatorio, pero ya a nivel de distrito. El comercio ambulatorio a nivel de distrito está concentrado en el distrito de Chiclayo. En Chiclayo encontramos el 56% del comercio ambulatorio. En Leonardo Ortiz encontramos aproximadamente el 14%. Y en el resto de distritos la diferencia, ¿no? que es 30%. O sea, en otros distritos sí hay comercio ambulatorio, sí encontramos, pero en proporciones pequeñas. Les podría decir, dentro de estos distritos, quien destaca es Olmos, por ejemplo. En Olmos hay una cantidad importante de ambulantes. En el año de estudio encontramos que habían aproximadamente 600 ambulantes. Respecto al sexo, ¿no? También pudimos identificar esto, y la mayoría son hombres. Encontrábamos que de cada 100 comerciantes, 53 son hombres, de todas las edades. Bien, Víctor, ¿y cuáles son los motivos que llevan a estas personas a desarrollar esta actividad? Las razones son varias. Empezamos diciendo por el tema de la falta de empleo. Al no haber empleo, la gente busca algo en donde trabajar. Y uno de los espacios donde encuentra para trabajar es en el comercio ambulatorio.
Otros seguro irán a ser taxistas, mototaxistas, pero muchos. Entonces ese es el tema del desempleo. Otro tema es los bajos ingresos que recibe en el sector formal o informal. La gente lo analiza, dice, muy poco gano, con esto no me alcanza para vivir, y encuentra una opción en el comercio ambulatorio, se va al comercio ambulatorio. Pero también hay otras situaciones que llevan a incorporarse a esta actividad, y es que algunos son emprendedores. Algunos dicen, es la forma en que yo inicie mi emprendedorismo, porque si empiezo por ser formal no lo voy a lograr. Y finalmente, otro es que pues se encuentra de que hay una oportunidad, que es sencillo ser ambulante. Mañana me voy con mi carretilla a la ciudad, en plena parque principal, y vendo. Me ubico en la esquina de mi barrio y vendo. Entonces es una oportunidad. Y esas son las razones por las que lo lleva a ser ambulante. Bien, Víctor, finalmente, ¿cuáles son las tendencias del comercio ambulatorio? Las tendencias son crecientes. Va a haber más ambulantes mientras el Estado no se ordene. No tengo la cifra a la mano sobre las inversiones que ha desarrollado el Estado y el sector privado, pero al observar el PBI creciente, significa también que ha habido inversiones. Entonces, ¿cuántos empleos se han creado, cuántos empleos formales se han creado a través de este crecimiento? Entonces, tal vez tenga que cambiarse un poco la normativa o mejorar la normativa, pero indiscutiblemente, hoy con esta situación de pandemia que nos encontramos, el comercio ambulatorio se incrementará. Y no es que mañana, ya se está incrementando, porque la gente ha perdido su empleo, y una opción es irse al comercio ambulatorio. Otros irán al sector transporte. Pero en definitiva el sector informal va a tener una tendencia creciente. Si al año 2016 habían 24 formales de 100, pues ahora el número de formales, deduzco que se va a disminuir el número de formales. Entonces la informalidad va a tener una tendencia creciente, al igual que el comercio ambulatorio. Bueno, Víctor, nuevamente agradecer tu participación y esperamos poder reunirnos en la próxima sesión para tocar el tema de alternativas de formalización de empresas. Muchas gracias a ti, Melissa.